Y lo cierto es que para los coleccionistas es un quebradero de cabeza. Cada uno tiene su opinión. ¡Hola camiseteros! Por fin me ha llegado una camiseta por la que esperé bastante tiempo. Seguro que ya por la miniatura, ustedes que son muy listos ya saben de qué camiseta estoy hablando. Fútbol Club Barcelona, modelo el clásico. ¿Quieres conocer los detalles sobre ella? Acompáñame. La camiseta viene en su bolsa plástica tradicional. La misma tiene la etiqueta donde viene el código de modelo, que coincide con el de la etiqueta desprendible. Los mismos siempre deben coincidir. Viene muy bien envuelta, como es usual en Nike. Camiseteros, les presento la camiseta El Clásico. Es llamada así porque será utilizada por el Fútbol Club Barcelona durante un único partido, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, que se jugará en abril del 2021. Es una camiseta que a simple vista nos recuerda a la camiseta local del año 2010. Esta es la versión jugador. Hay ligeras diferencias con respecto a la versión de fanático. Tuve la suerte de hacerme con ella en una oferta flash a través de la página Nike oficial por aproximadamente unos 100 euros. Acompáñame a verla al detalle y luego te daré mis impresiones, mi puntuación y haremos una pequeña comparativa con las otras camisetas de esta temporada. Quédate hasta el final del vídeo que te aseguro te gustará. Es una camiseta que intenta mezclar la camiseta local con la famosa bandera catalana, la señera. A primera vista resaltan las dos franjas rojas, que tienen unas pequeñas tiras entre ellas. En la parte superior es totalmente grana y mientras va bajando va formando la señera. En la franja central azul también tenemos estas tiras, pero ellas se mantienen. Estas pequeñas franjas nos recuerdan a la camiseta de 1991. Tenemos un cuello redondo, con el terminal trasero en pico, un diseño que ya hemos visto de Nike esta temporada, prácticamente igual a la equipación local. Esta es una versión de jugador, comprada en la tienda oficial de Nike. Utiliza la tecnología Vaporknit, que es ultra transpirable y en este caso tiene un tejido espectacular, con una especie de formas singulares en los costados. Todos los sponsors utilizan un color amarillo similar al del cuello. El escudo del club está termoadherido y es una especie de material tejido, no plástico, al igual que el swoosh. En la parte inferior frontal encontraremos una job tag dorada que nos recuerda que esta es una camiseta versión jugador. Si la vemos por la parte interior encontraremos las etiquetas de cuidados y fabricación tradicionales. Justo detrás de estas encontraremos el número de modelo, que os muestro aquí por si quieren comprobar si sus camisetas son auténticas. La parte trasera mantiene el mismo patrón frontal, pero tiene un detalle diferente. El logotipo de UNICEF tiene un tamaño mucho más pequeño, para que quepa justo en la franja azul. No quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles cómo es el tejido Vaporknit desde la parte interior. Alucinante, sobre todo si las comparas con las versiones de fanático. Recuerda que si te interesa comprarte una camiseta de jugador debes tener en cuenta que el modelo es más ceñido que el de la versión fanático. Llama la atención que las etiquetas desprendibles vienen solo en el lado izquierdo. Y recuerda que utiliza la silueta Slim Fit y el tejido Vaporknit. Y bien camiseteros, así luce la camiseta El Clásico. Que esta no es. Ahora sí. Y bien camiseteros, así luce la camiseta El Clásico. A primera vista puede parecer muy similar a la camiseta local, pero tiene bastantes diferencias, se los aseguro. Para comenzar, los tonos de azul son totalmente diferentes. Lo más parecido, lógicamente, es el cuello. Ahora que las tienen una al lado de otra, ustedes mismos pueden darse cuenta. Esta es versión de tienda y esta es versión jugador. La diferencia, como ya les he explicado anteriormente, es notoria. Esta tela es bastante transpirable, es muy deportiva, lisa, tiene una grata textura, pero este tejido es alucinante. Además, los sponsors utilizan colores diferentes. Blanco para la equipación local y amarillo para la equipación El Clásico. En la parte trasera notarán que el UNICEF también se mantiene en blanco y es bastante más grande. Cuando por fin el club hizo oficial esta camiseta, lo hizo con la imagen del gran capitán, Carles Puyol. Un total acierto. En el canal ya hemos hecho una review tanto de la camiseta de visita como de la tercera equipación. Al final del vídeo les dejaré las tarjetas para que puedan verlas al detalle.
Existe bastante polémica alrededor de esta camiseta. Es por todos conocido que el FC Barcelona, para partidos importantes y sobre todo los que visita la capital, suele utilizar camisetas que hacen alegoría a la bandera catalana, como desde el año 2013, cuando se utilizó la camiseta señera, una camiseta que fue un éxito de ventas. Si le preguntas a algunos fanáticos culés, te dirán que esta equipación es la cuarta equipación. Por otra parte, algunos podrían llegar a decir que es la quinta. Muchos clubes y marcas están optando por presentar no solo 2 camisetas, ni 3, sino 4 o 5. Muchas como ediciones especiales, ediciones retro. Y lo cierto es que para los coleccionistas es un quebradero de cabeza. Cada uno tiene su opinión. Puedes verlo de una manera negativa y pensar, oye, los clubes me quieren dejar en la cara plana. Sobre todo si eres coleccionista que te gusta tener todas las camisetas del año, porque te puedes llegar a dejar un verdadero dineral cada temporada. O puedes intentar verlo desde el punto de vista positivo, que es al menos el que yo prefiero. Ver que tienes como coleccionista más opciones para añadir a tu colección. Nadie te obliga a que las tengas absolutamente todas. Conozco coleccionistas que incluso les gusta tener cada modelo en las 2 versiones, versión fanático y versión jugador. En mi caso, intento tener al menos una de cada modelo, bien sea jugador o fanático. En esta temporada pude hacerme con 2 versiones jugador, casi al precio de una versión de tienda. Y les puedo decir que las diferencias son notorias, tanto como en la forma del jersey, las tecnologías utilizadas en los tejidos, sponsors y acabados. Si puedes hacerte con una versión jugador, te aseguro que valdrá la pena. Hay una estrategia que yo siempre recomiendo: tener paciencia. Si esperas hasta la siguiente temporada, te garantizo que podrás hacerte con esas piezas a precios bastante accesibles. También resulta curioso que el club utilizó esta camiseta de la señera de la temporada anterior durante bastantes partidos de esta temporada, por lo que podríamos decir que esta camiseta también es la cuarta equipación de esta campaña. ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Lo que ha sido una sorpresa es que, según mi punto de vista, la camiseta que ha sido más linda de esta temporada, la negra con dorado, ha sido utilizada muy pocas veces. Una lástima. Pero volviendo a esta camiseta en particular, le doy una puntuación de 9 sobre 10. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta esta camiseta? ¿Piensas que es una copia de la primera? ¿O piensas que es una genialidad y que debe haber sido la camiseta local? Yo considero que sí. Camisetero, si este video te gustó, apóyame con un fuerte like. Suscríbete al canal, que cada día esta comunidad sigue creciendo. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego! Hola a todos camiseteros, soy Edgar, coleccionista de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, concretamente en España. Y quiero mandarles a todos un saludo. Y como pueden ver, mi colección se basa en camisetas del Club Deportivo Tenerife y también, como pueden ver aquí, de equipos canarios y jugadores canarios en otros equipos también colecciono bastante, pero sobre todo del Club Deportivo Tenerife, como esta preciosidad de Juan L. Y espero que dejen su like y nos vemos en la próxima, camiseteros. Hasta la próxima, adiós.